Llegar hasta aquí no significa haber alcanzado algo nuevo, sino haber soltado aquello que sostenía la búsqueda. A lo largo de este camino, no se trató de acumular conocimiento, sino de recordar. Recordar lo que estaba antes de la historia, antes de la identidad, antes de la necesidad de convertirse en alguien. Este no es un momento para aprender algo más. Es una invitación a permanecer. A habitar la conciencia tal como es, sin esfuerzo, sin expectativas, sin huir del mundo. El despertar no es un evento que termina. Es una forma distinta de vivir lo cotidiano. El sendero nunca condujo a ningún lugar, porque aquello que buscaba siempre estuvo presente, observando. Cuando esto se reconoce, la vida deja de sentirse como un problema que resolver y comienza a vivirse como una expresión del ser. Este no es un final. Es un regreso consciente. Un regreso a lo simple, a lo inmediato, a lo real. El despertar no culmina en una experiencia, ni en una comprensión, ni en un estado permanente de paz. Todo eso son umbrales, no destinos. La verdadera integración ocurre cuando puedes permanecer despierto en medio de la vida tal como es, sin necesidad de apartarte de ella. Porque despertar no es salir del mundo, es volver a él con una mirada distinta. Durante el camino, es natural que surja cierto rechazo hacia lo cotidiano. El ruido, las responsabilidades, los conflictos, todo puede parecer una distracción frente a la profundidad interior. Pero esa etapa no es el final, es solo una transición. La conciencia no madura escapando de la vida, madura cuando puede evitarla sin perderse en ella. El verdadero terreno de integración es lo cotidiano. No es en el silencio del retiro donde se revela la claridad, sino en los momentos donde algo no sale como esperabas, cuando alguien te confronta, cuando aparece el cansancio o la frustración. Ahí es donde la conciencia se vuelve real. Vivir despierto no significa dejar de sentir. Significa dejar de confundirte con lo que sientes. Las emociones aparecen, se expresan y se disuelven, pero ya no definen quién eres. Lo mismo ocurre con la mente. El pensamiento continúa, crea historias, interpreta, proyecta, pero ya no ocupa el centro. Surge una observación natural, sin esfuerzo. En esa claridad, el tiempo deja de ser una presión. No hay prisa por llegar ni necesidad de demostrar. El presente comienza a ser suficiente. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no necesitas que lo sea. Aceptar la imperfección se vuelve parte del camino. Sin lucha, sin exigencia constante de cambiarte. No es resignación, es comprensión. El dolor sigue apareciendo, pero deja de convertirse automáticamente en sufrimiento. El sufrimiento nace de la resistencia, de la historia que la mente construye alrededor de lo que ocurre. Cuando eso se ve, algo se libera. También cambian las relaciones. Ya no buscas validación constante ni necesitas que el otro te complete. Compartes desde la plenitud, no desde la carencia. Surge una forma distinta de amar. Más libre, más amplia, menos condicionada. Un amor que permite al otro ser quien es. La sensibilidad hacia la vida se profundiza. Percibes el dolor, la confusión, el miedo, pero ya no te pierdes en ello. Puedes acompañar sin absorber. El éxito deja de medirse por logros externos y comienza a sentirse como coherencia interna. Como la capacidad de ser fiel a lo que eres, incluso cuando nadie está mirando. El ego no desaparece, pero deja de dirigir desde la sombra. Se vuelve visible, funcional, ligero. Y con ello, surge una acción más clara, menos reactiva. Aprendes a estar en el vacío sin llenarlo inmediatamente. A no tener todas las respuestas. A permitir el no saber. La relación contigo mismo se vuelve más honesta. Reconoces tus límites sin culpa, tus sombras sin negación y tus luces sin necesidad de afirmarlas. La espiritualidad deja de ser un escape y se convierte en una forma de vivir. Cada acto cotidiano se transforma en presencia. Comprendes que no necesitas explicar tu proceso. Tu forma de estar ya comunica. Incluso la relación con la muerte cambia. Deja de ser solo un final y se reconoce como parte del movimiento natural de la vida. Esto vuelve el presente más profundo, más real. El conflicto deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad de ver con claridad donde aún hay apego o resistencia. Entre el estímulo y la respuesta aparece un espacio, y en ese espacio nace la libertad. También cambia la relación con lo material. Deja de ser un obstáculo o un fin en sí mismo y se convierte en una forma de expresión. Aprendes a discernir cuándo actuar y cuándo permitir.
a confiar más y controlar menos. El silencio deja de depender de las circunstancias. Permanece incluso en medio del ruido. La sensación de separación comienza a disolverse. La vida se reconoce como un todo en movimiento. El cansancio sigue existiendo, pero ya no te fuerzas. Escuchas, respetas y descansas. Dejas de usar la espiritualidad para evitar lo incómodo. Todo es incluido. Y en esa inclusión surge una gratitud silenciosa. No por lo perfecto, sino por lo real. La soledad deja de ser ausencia y se convierte en espacio. Un espacio donde no falta nada. Desaparece la necesidad de definirse. Las etiquetas caen. La vida es suficiente. Comprendes que el camino nunca fue lineal. Hubo dudas, caídas, confusión y todo tuvo sentido. Nada fue un error. Vivir despierto es permitir que la vida te toque sin cerrarte. Ser sensible sin volverte frágil. Firme sin volverte rígido. El despertar no te vuelve perfecto, te vuelve real. Te vuelve presente. Y eso es suficiente. Este no es el final de un camino. Es el inicio de una forma de vivir. Porque ahora el sendero ya no está en las ideas ni en las palabras, está en cada instante. En tu respiración, en tus decisiones, en tu forma de estar. No hay nada que alcanzar. No hay nada que demostrar. No hay nada que sostener. Solo hay algo que recordar. Estás aquí. Estás vivo. Y eso, visto con conciencia, es suficiente. El sendero no termina con este episodio. Comienza cada día cuando eliges estar presente. Si este mensaje resonó contigo, compártelo, deja tu reflexión y acompaña este espacio. Porque este camino no se trata de seguir a alguien, sino de recordarte a ti mismo en cada instante. Episodio 13. Vivir despierto en el mundo, el regreso consciente. El camino del despertar no culmina en una visión, ni en una comprensión intelectual, ni siquiera en un estado prolongado de paz. Todo eso son umbrales, no destinos. El verdadero cierre del proceso ocurre cuando la conciencia es capaz de permanecer despierta en medio de la vida ordinaria, sin necesidad de separarse de ella. En el sendero del ser entendemos que el despertar auténtico no te aparta del mundo, te devuelve a él con una mirada nueva, más amplia y profundamente enraizada en la presencia. Muchos buscadores espirituales atraviesan una etapa en la que sienten rechazo por la vida cotidiana. El ruido, las obligaciones, los conflictos, las relaciones, todo parece una distracción frente a la profundidad del silencio interior. Esta etapa no es un error, es una fase natural del proceso. Pero quedarse ahí es quedarse incompleto. En el sendero del ser enseñamos que la conciencia no madura huyendo de la forma, sino abrazándola sin perderse en ella. El regreso consciente implica reconocer que la vida diaria es el campo real de integración. No hay otro lugar donde el despertar pueda comprobarse. No es en la meditación profunda, ni en el retiro, ni en el estudio espiritual donde se revela la madurez de la conciencia, sino en la manera en que respondes cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien te confronta, cuando surge el cansancio o la frustración. Ahí es donde el sendero del ser se vuelve vivo y deja de ser solo un discurso interno. Vivir despierto en el mundo no significa vivir sin emociones. Significa vivir sin identificación ciega con ellas. La emoción aparece, se expresa, se siente, pero ya no define quién eres. Esto transforma radicalmente la experiencia humana. En el sendero del ser comprendemos que la libertad no está en eliminar la emoción, sino en no quedar atrapado en su narrativa, en no construir una identidad alrededor de lo que pasa. El regreso consciente también redefine la relación con el pensamiento. La mente sigue funcionando, sigue creando historias, interpretaciones y proyecciones, pero ya no es el centro de la identidad. Hay una distancia natural, una observación tranquila. En el sendero del ser esta observación no es esfuerzo, es consecuencia de la claridad que surge cuando la conciencia se reconoce a sí misma. Cuando la conciencia se integra, el tiempo deja de ser un enemigo. Ya no hay tanta prisa por llegar a algún lugar, por lograr algo, por demostrar algo. El presente se vuelve suficiente. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no necesitas que lo sea para estar en paz. En el sendero del ser esta suficiencia interna es uno de los frutos más profundos del despertar. Vivir despierto implica también aceptar la imperfección como parte esencial de la experiencia humana. Ya no hay una exigencia constante de corregirte, de mejorarte, de trascenderte. Hay una aceptación profunda de lo que es, sin resignación.
En el sendero del ser esta aceptación no es pasividad, es inteligencia viva que sabe cuándo actuar y cuándo permitir. El regreso consciente transforma la forma en que enfrentas el dolor. El dolor sigue apareciendo, pero no se convierte automáticamente en sufrimiento. El sufrimiento surge cuando hay resistencia, cuando hay rechazo, cuando hay una historia mental que se aferra. En el sendero del ser aprendemos a sentir el dolor sin añadirle una identidad, sin convertirlo en un relato personal que nos encierre. A medida que esta integración se profundiza, cambia también la forma en que te relacionas con los demás. Ya no buscas validación constante, ni aprobación, ni reconocimiento. Compartes desde la plenitud, no desde la carencia. Esto transforma profundamente las relaciones humanas. En el sendero del ser entendemos que la verdadera conexión nace cuando no necesitas al otro para completarte, sino que eliges compartir desde la abundancia interior. El despertar integrado trae una nueva forma de amar. Un amor menos posesivo, menos dependiente, menos condicionado. Un amor que permite al otro ser quien es, sin intentar moldearlo para encajar en tus expectativas. En el sendero del ser este amor consciente es una expresión directa de la presencia y de la libertad interior. Vivir despierto en el mundo también implica asumir responsabilidad por tu energía. Ya no entregas tu atención a cualquier estímulo. Aprendes a elegir qué nutre tu conciencia y qué la dispersa. No desde el control rígido, sino desde el respeto por tu propio proceso. En el sendero del ser esta responsabilidad es una forma de amor hacia ti mismo. El regreso consciente no te vuelve indiferente al mundo. Al contrario, te vuelve más sensible. Percibes más claramente el sufrimiento ajeno, la confusión, el miedo colectivo. Pero ya no te pierdes en ello. Puedes acompañar sin absorber. En el sendero del ser esta compasión equilibrada es señal de madurez espiritual. La vida despierta también redefine el concepto de éxito. Ya no se mide por logros externos, sino por coherencia interna. Por la capacidad de permanecer fiel a tu verdad incluso cuando nadie está mirando. En el sendero del ser esta coherencia es el verdadero éxito espiritual, silencioso y profundo. A medida que el despertar se encarna, el ego deja de ser el centro del escenario. Sigue existiendo, pero ya no gobierna desde la sombra. Se vuelve visible, comprensible, funcional. Esto permite una acción más clara, menos reactiva, más alineada. En el sendero del ser el ego integrado es una herramienta al servicio de la conciencia, no una prisión. Vivir despierto implica aprender a estar con el vacío sin llenarlo compulsivamente. No todo necesita respuesta. No todo necesita sentido inmediato. Hay espacios de no saber que son profundamente fértiles. En el sendero del ser el no saber no es ignorancia, es apertura. El regreso consciente también trae una relación más honesta contigo mismo. Reconoces tus límites sin culpa. Reconoces tus sombras sin negación. Reconoces tus luces sin orgullo. En el sendero del ser esta honestidad es la base real de la libertad interna. La espiritualidad integrada no busca escapar de la vida, busca habitarla plenamente. Comer con presencia. Caminar con presencia. Escuchar con presencia. Trabajar con presencia. En el sendero del ser cada acto cotidiano se convierte en práctica viva, en una oportunidad constante de recordar. Vivir despierto es aceptar que no todos comprenderán tu proceso. Y está bien. No necesitas convencer, explicar ni justificar. Tu forma de estar ya comunica. En el sendero del ser el silencio consciente tiene más poder que cualquier discurso. El despertar integrado también transforma la relación con la muerte. Ya no se vive solo como un final, sino como parte del movimiento natural de la existencia. Esto trae una profundidad distinta al presente. En el sendero del ser la conciencia de la impermanencia intensifica la vida, la vuelve más real. El regreso consciente también implica una relación distinta con el conflicto. Antes del despertar, el conflicto se vivía como amenaza a la identidad. Después, se convierte en un maestro. No porque sea cómodo, sino porque revela donde aún hay apego, miedo o necesidad de control. En el sendero del ser comprendemos que cada conflicto señala un punto de integración pendiente, no un fracaso espiritual. Vivir despierto en el mundo es aprender a no reaccionar de forma automática. No se trata de reprimir la reacción, sino de verla antes de actuar. Ese espacio entre estímulo y respuesta es donde nace la libertad real. En el sendero del ser ese espacio es sagrado, porque ahí la conciencia puede elegir en lugar de repetir. La integración del despertar también transforma la relación con el dinero,
el trabajo y la materia. Ya no se viven como enemigos de la espiritualidad, ni como fines en sí mismos. Se convierten en medios de expresión de la conciencia. En el sendero del ser entendemos que la materia no es opuesta al espíritu, es una de sus manifestaciones. Vivir despierto implica reconocer cuándo actuar y cuándo no hacerlo. No todo requiere intervención. No todo necesita ser resuelto. A veces la mayor sabiduría es permitir que la vida se ordene sola. En el sendero del ser esta confianza reemplaza la compulsión por controlar. El regreso consciente también trae una relación distinta con el silencio. Ya no es solo algo que se busca en la meditación, sino algo que se reconoce en medio del ruido. Hay un silencio que no depende de las circunstancias. En el sendero del ser ese silencio interno se vuelve un refugio constante. Con el tiempo, la conciencia integrada comienza a percibir la vida como un movimiento continuo. Nada está separado. Todo influye en todo. Esto no es una idea filosófica, es una experiencia directa. En el sendero del ser esta percepción disuelve la sensación de aislamiento existencial. Vivir despierto no elimina el cansancio, pero cambia cómo lo atraviesas. Ya no te violentas para rendir más. Escuchas al cuerpo. Respetas los ciclos. Descansa sin culpa. En el sendero del ser el descanso también es una forma de conciencia. El regreso consciente implica dejar de usar la espiritualidad como escape. Ya no meditas para evitar sentir, ni estudias para no mirar tus sombras. Todo es incluido. En el sendero del ser la espiritualidad auténtica integra lo luminoso y lo incómodo por igual. A medida que el proceso madura, surge una gratitud silenciosa. No eufórica, no forzada. Una gratitud por estar vivo, por sentir, por experimentar. Incluso por lo que duele. En el sendero del ser esta gratitud no depende de que la vida sea fácil. Vivir despierto también transforma la relación con la soledad. Ya no es ausencia, es espacio. Un espacio fértil donde la conciencia se reconoce sin distracciones. En el sendero del ser la soledad consciente es una aliada, no una amenaza. El despertar integrado no busca convencer a nadie. No necesita seguidores ni validación externa. Se expresa naturalmente. En el sendero del ser entendemos que la verdad no se impone, se irradia. Con el tiempo, desaparece la necesidad de definirse como espiritual. Las etiquetas caen. La vida se vuelve suficiente. En el sendero del ser este anonimato interno es libertad. El regreso consciente también implica aceptar que el camino nunca fue lineal. Hubo retrocesos aparentes, dudas, confusión. Nada fue en vano. Todo formó parte del proceso. En el sendero del ser cada etapa tuvo sentido, incluso las más oscuras. Vivir despierto es permitir que la vida te toque sin endurecerte. Permanecer sensible sin volverte frágil. Firme sin volverte rígido. En el sendero del ser este equilibrio es señal de integración profunda. El despertar no te vuelve perfecto. Te vuelve real. Te vuelve honesto. Te vuelve presente. Y eso es suficiente. En el sendero del ser no buscamos seres iluminados, buscamos seres conscientes. Este cierre no es un final definitivo. Es una puerta abierta. Porque ahora el camino no está en las palabras, está en tu respiración, en tus decisiones, en tu forma de estar. El sendero del ser continúa en cada instante vivido con presencia. Y si algo queda claro al terminar esta serie es esto. No hay nada que alcanzar. No hay nada que demostrar. Solo hay algo que recordar. Estás aquí. Estás vivo. Y eso, visto con conciencia, es suficiente. El sendero del ser no concluye con este episodio. Comienza cada día, cuando eliges estar presente.